increíble, este es el reflejo del amor de Dios. Esta historia de ese padre y ese hijo. Tremendo testimonio. Sacrificio de un padre para con su hijo. Así mismo hizo Jesús, Dios sacrificando a su propio hijo por nosotros. Ahora, en ese día de los padres, lo que me llama la atención es la ausencia de los regalos, de esta alegría, de esta energía, cuando se celebra el Día de las Madres. Ese es como el Día de los Padres, como que no pasó nada. Como que, it's okay, un día más. Y eso me aterra, no sé si me molesta, pero es como el partido de ayer de Argentina y Colombia, que me dio mucha rabia por Argentina haber perdido ese partido. Yo esperaba una goleada sobre Colombia, pero voy a pedir a los papás que están en casa que párense, por favor, señoras y señores. Si tú eres un papá, párate. Pero que se oiga esto. Eso. Ahora le voy a pedir, papá, quédate parado donde está. Ustedes párense de su lugar y van a saludar a los papás que están parados. Dile a ellos feliz Día de los Padres. Vamos todos los demás que están parados. Dale el abrazo, felicítalo, dale el beso, por favor. Sí, Señor. Hágalo con confianza. Eso. Muchas gracias por hacer eso por los papás. Qué bueno. Siéntense, por favor. No te preocupes, papá, que de aquí te van a llevar a comer, pero tú vas a pagar. Ese es un hecho. Por eso mis hijos me dicen, vamos a comer, Daddy. Y digo, hoy no, porque yo pago, hoy no. No, hombre, ese es un problema. Cada vez que una celebración, vamos a comer, y me dice, tú eliges el restaurante. Y una vez al año que sea, Cheesecake Factory. ¿Ok? Una vez al año, Cheesecake Factory. Me encanta. Orange Chicken. El problema es cuando tú piensas que tú vas con tu señora, pero tu hijo decide ir, y tu hija sabe que tú vas, y ella tiene un marido y tiene un hijo. Ahí nos olvidamos que la suegra está en la Florida, que hay que invitarla también. Entonces de pronto es un grupo gigante, y cuando llega la cuenta, Cheesecake Factory, todos me miran. Y ese es un problema. Entonces a veces yo voy escondido, señores y señores, yo no digo a nadie. Yo ya aprendí eso y no voy a caer en esa trampa otra vez. Pero no hay problema si tú quieres darme un ticket o un cupón de Cheesecake Factory. 28 de septiembre ya se acerca. Si tú estás aquí y no pudiste acompañarnos en las últimas 2 semanas acerca de esta aventura llamada Sermón en el Monte, o Sermón del Monte, el verano en el monte. Nosotros estamos estudiando el Sermón del Monte. Ahora, para mí siempre es una preocupación que tengo con la gente que viene a la iglesia, de asegurarme en que ustedes puedan entender de lo que se trata cuando nosotros estamos enseñando una serie. Porque el Sermón del Monte ha sido uno de los sermones o el sermón más importante que ya predicó Jesucristo cuando Él estuvo acá. Es una serie de enseñanzas. Muchos de ustedes han leído acerca de esto. Algunos de ustedes han usado algunas cosas que Jesús ha dicho de forma literaria y ha sido un problema porque no se puede tomar de forma literaria. Pero es importante entender el Sermón del Monte. Jesús está sentado literalmente en el monte enseñando a los discípulos, pero los discípulos no estaban solos, porque cuando tú sigues leyendo tú vas a encontrar que había una multitud escuchando las enseñanzas de Jesús. Por eso en la primera semana nosotros hablamos sobre las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas, hablamos acerca de 8 de ellas, también traducido como felices los mansos,
felices los pacificadores o también dichosos, es un sinónimo de la bienaventuranza. Luego la semana pasada, después de Jesús hablar acerca del carácter de Dios en la vida del discípulo, hablamos acerca de eso. Jesús dijo a los discípulos que ahora ustedes vayan allá afuera y ustedes deben ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la semana pasada? Varios de ustedes. La sal y la luz. Les enseñamos fotografías nuestras de la selva cuando Simón estaba en una canoa por 4 días y 4 noches con su hija Thais viajando en la selva amazónica. Íbamos de un lado para el otro. La importancia de la luz, de la luna llena reflejando en el río Amazonas. Hablamos acerca de eso. Hablamos acerca que en la selva la gente no tiene hielo, no hay electricidad y la sal es muy importante. Cómo la sal preserva el alimento, cómo la sal juega un papel clave en la vida de la gente que vive en la orilla del río, porque no hay electricidad. Hablamos de eso semana pasada. Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Ahí hoy, en continuación a esta conversación, que es las enseñanzas de Jesús a la inversa. Eso sería como lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, allá atrás a los antepasados. Jesús toma esas enseñanzas y enseña a la inversa, de cabeza hacia abajo. Lo que dijo la ley, lo que está escrito en la ley, Jesús toma lo que dice la ley y enseña a la inversa. Y trae entonces aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. De manera que cuando vayamos a leer, quiero que ustedes noten, observen la expresión de Jesús cuando Él dice, por ejemplo, les fue dicho en el pasado, allá atrás, quien dijo la ley. Estaba escrito, se escribió la ley, pero yo les digo a ustedes. Jesús no vino para cancelar la ley, para menospreciar a los profetas, mucho por el contrario, Él vino para que nosotros pudiéramos cumplir lo que dice la ley, pero de una perspectiva diferente, una perspectiva del Nuevo Testamento y no del Antiguo Testamento. Porque muchos han querido tomar el Antiguo Testamento y aplicarlo de forma literaria. ¿Alguna vez se ha ocurrido, como a mí me ha ocurrido, que alguien tocó tu puerta una vez, 2 veces, tú abriste la puerta? Había una familia quizás, un niño pequeño, muy arreglado con su coarta, el señor, el papá, la mamá, y luego 2 mujeres o una familia completa, y te toca la puerta y tú muy gentil abres la puerta y te dice, qué bueno que estás aquí, ellos te saludan, gracias por abrir la puerta, te queremos dejar este folleto y queremos invitarte a este tal evento, y si tú le dejas hablar un poquito, te hace la pregunta de 1,000,000. Usted sabe cómo es el nombre de Dios. Y tú dices, Dios. Y te dice, podemos hablar acerca de eso, te dice, pero Dios se llama Jehová. Porque mira lo que dice y te habla el Antiguo Testamento, allá atrás, y te enseña una versión donde dice, yo soy Jehová tu Dios. De ahí entonces, porque tú abriste esa puerta, tu nombre quedó registrado en una hojita, en un sistema, y de aquí a una semana van a volver a tocar tu puerta. Si no abres, entonces te van a dejar el folleto ahí, y tú estás en un sistema y sabes que un día tú abriste la puerta y hablaste con alguna persona, y va a pasar otra semana y van a estar en tu puerta tocando hasta que Jesús regrese. Aunque tú le digas, yo voy a la iglesia, soy cristiano, me congrego en tal lugar, eso se trata, por eso están tocando tu puerta. Porque van a la búsqueda justamente de esas personas, porque creen que tú no sabes nada acerca de Dios ni acerca de la Biblia. Entonces es muy fácil para hablar contigo acerca de este Dios llamado Jehová. Entonces toman todos los escritos del Antiguo Testamento, sobre todo lo que fue escrito por Moisés en la ley, y toma literalmente. El objetivo es que tú puedas vivir de acuerdo a lo que dice la ley, porque si tú no vives de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, tú estás mal, tú no vas al cielo, tú estás rompiendo
con los mandamientos de Dios, entonces tú tienes que vivir de acuerdo a los mandamientos. Entonces muchas personas, aún buenas cristianas, con buenas intenciones, se han vuelto legalistas y religiosas. Como yo le dije a los hermanos que vinieron en la mañana aquí en la iglesia, el servicio de las 10, mi oración, mi mayor anhelo es que ustedes no sean religiosos, que no sean legalistas, que no crean que el cristianismo es una religión a más, o que tú saliste de una religión y te convertiste y fuiste a otra religión. El cristianismo no es una otra forma de religión. El cristianismo se trata acerca de una relación que tú puedes tener con Dios. El problema de la religión es que no hay gracia, no hay amor, no hay misericordia, porque la religión tú tienes que cumplir con todo lo que ella dice, caso contrario, Dios te castiga, Dios te maltrata. En el cristianismo es Dios llegando al hombre en la situación que el hombre está, para salvar a este hombre, para perdonar a este hombre, cosa que ustedes ni yo podemos hacer. Cristianismo se trata de una relación con un Dios personal que quiere tener una relación personal con nosotros y que somos imperfectos y que necesitamos a Dios. Entonces Jesús está enseñando la tercera parte del sermón del monte. Ahí están los discípulos, está la gente. Y ahí Él va a atacar la situación religiosa de la gente. Ahora, abriendo un paréntesis, yo te voy a aconsejar, si tú puedes durante tus días, durante la semana, como hablé hoy en la mañana, yo le dije a la gente, la mejor manera de entender el Nuevo Testamento, la mejor manera de entender la vida de Jesucristo es saber quiénes fueron las personas que Jesús tuvo que lidiar, las sectas y la religión. Entonces sería buenísimo que tú pudieras investigar y estudiar un poquito acerca de quién eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, los celotes, quiénes eran esas religiones y esos líderes religiosos que estuvieron en la época de Jesús, qué era lo que ellos creían, qué era lo que ellos predicaban, qué era lo que ellos hacían, porque si tú no entiendes esto, entonces cada vez que se usa la palabra fariseos, saduceos, tú no vas a poder realmente entender el contexto en general. Son sectas, grupos religiosos que existieron en la época de Jesús, que estaban ahí presentes, que hicieron la vida de Jesús, como tú no te lo puedes imaginar. Los mexicanos diríamos que ellos tentaban hacer la vida de Jesús en cuadritos. Solo los mexicanos entendemos esa expresión. Right? ¿Verdad, Sara? Así es. Entonces, es lo mismo intentar hacer con la vida de Pablo. Esos grupos religiosos, aferrados a la religión, que vivía en la búsqueda de hacer que se cumpliera lo que decía la ley, pero lo más increíble es que muchos de ellos no vivían de acuerdo a lo que ellos querían que la gente viviera. Por eso usamos esta expresión en nuestro lenguaje popular cuando decimos, no seas un fariseo. Lo que estamos diciendo es que tú estás demandando de mí algo que tú no haces. Right? Que tú estás exigiendo de mí algo que tú no practicas. No seas un fariseo. Así eran los fariseos en aquella época, cuidando de que todo el mundo tuviera que obedecer la ley. Entonces nosotros vamos a leer y vamos a hablar de lo que Jesús nos enseña con relación a esta enseñanza de Jesús, la religión del Antiguo Testamento enseñada a la inversa. La religión enseñada a la inversa, que es lo que tú y yo podemos aprender verdaderamente acerca de la religión enseñada a la inversa en el contexto nuestro, en que tú y yo podemos vivir una vida libre, porque Jesús vino para librarnos de la religión, no para
cancelar la ley, no para cancelar a los profetas, como él mismo lo ha dicho. Te animo, te insto, que si tú puedes tomar tu programa, la parte de atrás hay 4 cositas que te voy a mencionar, y ahí vamos a tomar notas. Ahí vamos a leer la Biblia. Por favor, abre de una vez en Génesis, no es Génesis, es Mateos capítulo 5, en el versículo 17. Y vamos a leer, y hay una cosa tan fascinante en la enseñanza de Jesús, es que él divide esto por grupos. Y quizás algunas de esas enseñanzas en grupos que Jesús enseña aquí, va a la redundancia, tú ya leíste, pero de pronto te va a ayudar. Por eso te aconsejo y te animamos que tú puedas tomar nota. Vamos a leer en Mateo 5, del 17 al 30, poquito a poquito. Y la primera cosa que te voy a pedir en tu programa, si tú puedes escribir en ese exacto momento, si es que vas a tomar nota, que cuando se trata de religión, Jesús eleva las expectativas. Jesús eleva las expectativas. Es decir, la ley de los profetas, lo que fue escrito, dice esto acá. Jesús eleva el estándar, las expectativas, de una manera completamente diferente. Dice, no, eso es lo que dijo la ley. No estoy cancelando la ley, no estoy yendo contra la ley, pero cuando se trata de religión, entonces Jesús eleva las expectativas. ¿Por qué? Porque si tú lees el Antiguo Testamento, tú vas a ver que Moisés había profetizado acerca de Jesús, y Jesús vino y cumplió las profecías. Como consecuencia, eleva las expectativas. Vas a ver que en la vida de Jesús en ningún momento él pecó. Ningún momento pensó en desistir de su misión de morir en la cruz, porque vino con una misión de ir a la cruz por causa de su amor para con cada uno de nosotros. Él dio su propia vida, Dios sacrificó su propio Hijo. Nadie puede decir nada acerca de esto. Ningún fariseo, ningún saduceo, ningún celote, ningún religioso, porque cuando se trata acerca de religión, Jesús eleva las expectativas. El estándar es diferente. La otra cosa importante en tu hojita, cuando se trata acerca de religión, Jesús demanda obediencia extrema. ¿Me escuchaste? Obediencia extrema. Escuchen lo que dice el versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. Yo no vine a esto. Yo no vine a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlo de ninguna manera, sino a darles cumplimiento, pero con una enseñanza a la inversa, que ustedes no están acostumbrados, con la finalidad de ayudarnos a nosotros a entender eso. Vamos a leer el versículo 18. Ojo, que cuando vayamos a leer, tú tienes que pensar así, oh Dios, yo creo que este es el área de mi debilidad. Oh Dios, yo pensaba que esto era así, pero resulta que no lo es. Espíritu Santo, ayúdame en esta área de mi vida. Vamos a leer unos cuantos versículos. 18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a de los fariseos y a de los maestros de la ley. Jesús vino para liberarnos de esto. Jesús vino para mostrar a nosotros, enseñar a la humanidad la gracia y el amor de Dios. Para decir a ti y al pastor da Silva,
por ti mismo tú no te puedes salvar, por ti mismo tú no puedes entrar en el cielo, por ser bueno o por tener una vida ética súper ejemplar. No puedes comprar el cielo, no puedes ir por otro camino al cielo. Es únicamente a través de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso que los religiosos que tocan tu puerta y que tocan mi puerta, no pueden conversar contigo acerca de la gracia. Y cuando tú les hablas de gracia y de amor, eso les toca a ellos de una manera profunda, porque tú empiezas a hablar acerca de la gracia y del amor de Dios, y lo único que esa gente conoce es la ley. Tú tienes que hacer esto, porque si tú no haces esto, si tú no practicas esto, si tú no haces eso, lo que dice la religión, como consecuencia te vas a ir al infierno, como consecuencia te vas a perder. Entonces la persona vive todos los días de su vida con miedo de fallar, porque sabe que si falla y no logra lo que dice la religión, ella al final entonces se va a perder, porque la religión es una lista de reglas que tú tienes que cumplir. Pero Jesús dice y nos enseña completamente al revés. Entonces Jesús nos va a dar varias ilustraciones acerca de eso. Y ojo lo que te voy a decir. En esas ilustraciones en tu Biblia están por títulos. Jesús va a mencionar una área y va a hablar de ella, después otra, y él, como de una manera muy interesante, divide la enseñanza y agrupa las enseñanzas de lo que dice la ley y trae a nuestra realidad hoy. Entonces yo voy a leer unos cuantos versículos para que nosotros podamos entender unas cuantas cosas importantes de aquí, como por ejemplo Jesús habla del homicidio. Y acuérdate lo que te dije, él va a hablar de lo que dice la ley, pero luego va a decir, yo digo, quiero decirles acerca de eso, dice Jesús, aunque la ley dice esto. No está cancelando, no está menospreciando la ley, sino es la enseñanza de Jesús a la inversa. Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, o sea, allá atrás, la ley, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Eso es lo que dice la ley. La ley. Versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto del consejo. Y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. 23. Por lo tanto, si estás presentando, escúchame esto, qué cosa tan increíble. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, ni siquiera es que tú tengas algo en contra de él, que él tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vaya de camino al juzgado. No sea que te entregue el juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Es extraordinario, es increíble lo que dice Jesús. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que digo yo, dice Jesús. Jesús en ningún momento, y le voy a repetir esto una y otra vez,
no vino para cancelar la ley, para anular la ley. Pero él toma lo que dice la ley y la enseñanza es hermosa. Alguna persona quizás no entiende, no sé si es tu caso, quizás tú entiendas muy bien acerca de lo que Jesús estaba diciendo aquí. Pero déjame comentarles qué es lo que Jesús está hablando acerca de dejar la ofrenda en el altar y ir a donde está el hermano. Jesús estaba enseñando en un lugar conocido como Galilea. Galilea estaba 80 kilómetros lejos de Jerusalén. Jerusalén era el único lugar donde había el templo y estaba el altar del templo, donde la gente ofrecía sacrificio en el altar. Jesús está en Galilea, 80 kilómetros de distancia. Una persona tenía que viajar cerca de una semana para ir de Galilea hasta Jerusalén. Y es lo que Jesús está diciendo en otras palabras, en un español más sencillo. Cuando tú vayas a la presencia de Dios o presentar tu ofrenda a Dios, o tu ofrenda es tu vida a Dios, y te recuerdas que hay un problema de una relación contigo, el hermano contigo. Él dice, deja tu ofrenda, tendrías que caminar una semana, 80 kilómetros, soluciona el problema con tu hermano y camina los 80 kilómetros de regreso otra vez y ofrece tu ofrenda. Caso contrario, solo ofrecer delante del altar no va a tener ningún significado y no va a servir absolutamente para nada. Entonces Jesús lo que le está diciendo aquí a los discípulos, y quería que los discípulos supieran, que parte de la adoración, que es un área muy importante, es la reconciliación. Parte de nuestra adoración es nuestra reconciliación con Dios, pero nuestra reconciliación con mi prójimo. No vas a poder dormir bien, no vas a poder tener paz, no vas a poder orar bien, no vas a poder alabar bien y no vas a poder vivir bien si tú no estás en paz con tu prójimo. Entonces, Jesús dice, al ir a ofrendar, que es un sacrificio, deja tu ofrenda, vete a Jerusalén, literalmente si fuera así, una semana, 80 kilómetros, haz las paces con él, regresa una semana, 80 kilómetros y ofrece tu ofrenda a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Piénsalo por un momento. Aquellas personas que quizás te han ofendido, o que en ese exacto momento tú no puedes tener comunión y no puedes tener relación con ellas. Jesús está tentando decir, está tratando de decir a los discípulos que para poner nuestra vida en orden, la reconciliación es una parte vital en nuestra vida, con Dios y reconciliación con nuestro prójimo. Luego en el versículo 27, siguiendo esos títulos que Jesús pone ahí, Él habla del adulterio. Adulterio, pastor. Sí, Señor, está aquí en la Biblia. Y le voy a leer para que tú sepas que está en la Biblia. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dijeron los profetas? La ley de Moisés. Entonces él empieza así, 27. Ustedes han oído que se dijo. ¿Quién dijo? La ley. Han oído lo que dijo la ley. Era así que decía la ley. No cometas adulterio. Dice la ley. Porque si no, las consecuencias, muerte. Pero ahí viene Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio en su corazón. La ley dice, no cometas adulterio en la práctica. Jesús dijo, yo digo que una persona puede cometer adulterio en su mente y en su corazón a través de la codicia. Jesús da la enseñanza
a la inversa. Lo que la ley no pensaba, Jesús dijo, no, el adulterio puede ser en la mente, el adulterio puede ser en el corazón, aunque tú no estés con esa persona. Escucha lo que él dice más. Por lo tanto, si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela o cortátela, dependiendo de dónde sois vos. Y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. En otras palabras, en la iglesia deberíamos tener un montón de hermanos piratas aquí ahora mismo. Sí. Y sin mano. Dime que no. Si no es todos los varones que estamos aquí, deberíamos venir así. Cada semana a la iglesia. Y algunos sin los dos ojos. Y las dos manos. Sí. Así. Así. Es que un hermano dice, oh pastor, es que la primera mirada no es pecado. Así me han dicho una vez. Digo, ¿cómo así? Sí, porque yo miro solo una vez. Fue solo una mirada, dijo. Entonces, ahí si tú quitas el ojo, él no va a pecar más. Si tú quitas el otro ojo, no va a pecar. Sí, va a pecar. Va a pecar en su mente. Peca en la mente. Ni siquiera tiene que estar sin ojos para pecar. O sin brazos. Ningún momento. Puede quitar todos los miembros de su cuerpo. Va a seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero esa enseñanza es muy oportuna, yo creo. Porque nosotros vivimos en un mundo de tanta lujuria, donde hay tanta sexualidad, que tú ves la sexualidad por todos los lados expresado de todas las maneras, todo es sexo. Todo. Aún las caricaturas que ven los niños, las carreteras, los teléfonos, la pornografía viene a ti, tú no tienes que ir atrás de ella. Ella viene y todo el mundo está sexualmente afectado, pero por todos los lados, todos nuestros hijos, tus hijos, los hijos del pastor da Silva, tus niños pequeños, todos los niños están sujetos todos los días. La pornografía busca a nuestros hijos por todos los lados. Es tan oportuna la enseñanza de Jesús porque la pornografía es tan ofensiva que degrada a la mujer y degrada al hombre. La pornografía es tan ofensiva que destruye el cerebro de la persona. Es adictiva como las drogas y el alcohol. Hay lugares hoy en día en los Estados Unidos, en el mundo, de centro de rehabilitación solo en el área de la pornografía. Se han gastado millones y millones de dólares por año intentando recuperar a las personas que sufren de esta adicción, no pueden salir de ella. Ha sido un infierno para muchos, destruido matrimonios, vidas, causado separación, suicidio, como tú no te puedes imaginar, separación entre hijos y los papás, destrucción de pastores y líderes en el mundo todo. Viene por todos los lados. Es tan oportuno lo que Jesús nos enseña acerca de eso, porque si fuéramos colocar lo que Jesús está diciendo acá, de quitar los ojos y la mano, en un español más sencillo, lo que Jesús está diciendo es, tomen medidas drásticas. Tomen medidas drásticas, porque la perversión sexual comienza en el ojo. Eso es lo que Jesús está hablando acerca del ojo.
viene a través del ojo, no de la acción. La acción es consecuencia de lo que ha visto el ojo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Tome medida drástica con relación a esto. Usted dice que el adulterio es esto, pero yo digo que el adulterio es esto. Tiene que ver con el asunto del corazón. Es en el corazón que hay. La semana que viene nosotros vamos a hablar de los versículos 31 y 32. Yo te aconsejo que tú no faltes, porque esos dos versículos son muy importantes. Luego nosotros saltamos al versículo 33, donde Jesús habla de los juramentos. También ha oído que se dijo a sus antepasados. Otra vez Jesús, que se dijo a los antepasados. ¿Quién fue que dijo de los antepasados? ¿De dónde se habló? La ley. La ley. No falles a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, dijo Jesús. ¿Ya ve lo que le hace? Toma lo que dijo la ley y presenta lo que dijo la ley a la inversa para nosotros. Dice, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Bueno, hoy día sí se puede. Pero versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Que sea sí, sí, no, no. No que sea I don't know. Eres tú quien sabe. No, sí, sí o no, no. Es lo que dice. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Ahora, qué raro se oye esto, ¿no? Cuando Jesús dijo que no debemos hacer juramento por nuestra propia cabeza. ¿Tú ya juraste por tu propia cabeza alguna vez? Yo juro por mi propia cabeza que estoy hablando la verdad. Nadie, yo no conozco a nadie. Hemos jurado, yo juro por mi abuela, por el perro, juro por mi señora, sobre todo si tú tienes bronca con ella. Juro por mi marido. Pero jurar por la cabeza yo no conozco a nadie todavía. Pero Jesús dijo aquí, no juré por tu propia cabeza. En la época de Jesús, cuando la gente hacía un juramento, que estaba jurando por algo, era para mostrar el nivel de sinceridad, de compromiso de sus palabras. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. No vas a jurar por eso, por el otro, si tú no vas a cumplir con lo que tú estás jurando, lo que tú estás prometiendo. Entonces la gente hacía esto y la gente entendía lo que Jesús estaba diciendo, porque era común en aquella cultura hacer esto. Jesús estaba diciendo, tu conversación tiene que ser tan honesta con alguien. Tu relación con una persona tiene que ser tan íntegra. Tú tienes que ser tan transparente que tu palabra tiene que ser sí o tiene que ser no. Es como decir, tú eres la misma persona en la iglesia y cuando te vas de esa iglesia y que ves a tu casa, tú vas a ser la misma persona en tu casa, sin sí o no, no. Que cuando tú estés en tu trabajo, tú eres la misma persona del trabajo que la persona que estuvo domingo en la iglesia. Cuando tú estés en el gimnasio haciendo ejercicio, tú eres la misma persona del gimnasio donde estás haciendo ejercicio que la persona del domingo en la iglesia. Cuando tú estés en la escuela, cuando tú estés en tu casa, donde tú vayas, tienes que ser la misma persona transparente y honesta. Y no prometas si tú no vas a cumplir. Es sí, sí o no, no. Y luego Jesús, como parte de ese grupo de enseñanza, Ele habla acerca del ojo por ojo, diente por diente. Hay muchos de ustedes que les fascina esa enseñanza. Versículo 38 dice, ustedes han oído que se dijo. ¿Quién dijo? La ley. Ojo por ojo y diente por diente.
Pero yo les digo, dice Jesús, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Bueno, yo dejo mi Biblia al lado por un momento y le vuelvo pero un mataleón, digamos, o un puñetazo de vez en cuando. Salimos del Evangelio un momentico y luego agarramos la Biblia y todo está bien. Es que cuando una persona me va a dar un golpe, yo digo, toma, golpea al otro lado también porque la Biblia dice. No es eso que Jesús está diciendo. Algunos cristianos piensan que los cristianos somos tontos. Jesús no está diciendo que seamos tontos. En ningún momento. Ahora, si alguien te obliga a llevarte la carga 1 kilómetro, llévesela 2. Alguien que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo vuelvas la espalda. Mejor ni hablamos de eso. He prestado un montón de libros a un montón de gente, nunca más vi mis libros. Y sin hablar los que ustedes que han prestado dinero nunca más han vuelto. Lo que Jesús está haciendo aquí es tomando una práctica que había entre los romanos y los judíos. Acuérdate la historia. La historia es que los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Los romanos dominaban a los judíos. Por eso el imperio romano, los judíos estaban ahí, época de Jesús. Y había algo que pasaba aquí en ese tiempo, que cuando un romano se acercaba a un judío, digamos que el judío está pintando su casa o está haciendo su cerca, y el romano venía, un romano cualquiera, y le dijera a él, mira, deja lo que tú estás haciendo, vete a mi casa, yo voy a mudarme para tal ciudad, yo necesito que tú lleves todos mis muebles. Yo necesito que tú mudes todo mi mueble para la otra ciudad que está en tal lugar. El judío tenía que dejar sus cosas, sacrificarse a sí mismo para el bien de la otra persona. De una manera oprimida y que a veces no quería hacerlo por la misma circunstancia. Es interesante, lo que Jesús está haciendo aquí es reemplazar la ley en el sentido de la actitud de la persona, diciendo, lo que él está diciendo es, tú eres importante, pero hay momentos en esa vida que tú tienes que sacrificar el tuyo por el otro. Sacrificar el tuyo por el amor a tu prójimo. Jesús va mucho más allá. Y luego en el versículo 42 él habla de los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, dice la ley. Pero yo les digo, ame a sus enemigos y oren por los que le persiguen. Mis hermanos, hay tanta enseñanza en esos versículos tan preciosas, tan increíbles. Pero el Evangelio, nosotros tenemos que entender, el Evangelio no es solo algo que nos ha dado para que nosotros seamos salvos. El Evangelio no es solo para salvarnos, pero sino para poder ser salvo para hacer algo. No es solo para ser salvo, pero ser salvo para hacer algo, para hacer la diferencia en nuestras vidas. Hacer la diferencia en la vida del otro, en la vida de nuestro vecindario, en la vida de nuestra comunidad, en la vida de nuestros hijos. Qué fácil ser salvo, cruzar los brazos, golpear el pecho, soy salvo. Y ahí, esa salvación no hace absolutamente nada, no afecta a nada, no produce nada, no bendice a nadie. Por eso las bienaventuranzas, el cesar y luz del mundo y las enseñanzas de Jesús sobre la ley, eso, cuando se trata de religión, que es lo que Jesús está atacando aquí, Él desea rendir. El deseo de Jesús es que podamos rendir nuestros corazones a Él. Rendir
nuestros corazones, desear rendir nuestros corazones a Él. Esa es la parte 3 de tu hojita, de rendir nuestros corazones al Señor. No se trata de cambiar de conducta, se trata de cambiar de corazón. Ahora, tú y yo estamos de acuerdo, cuando miramos todo eso, podemos decir así, Pastor da Silva, es imposible cumplir con todo esto. Yo te diría lo mismo. Humanamente hablando, es imposible. Porque tú y yo somos pecadores, fallamos, prometemos y rompemos nuestra promesa. A veces no somos íntegros donde deberemos ser íntegros. Pero cuando se trata de religión, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra única esperanza. ¿Me escuchaste? Jesús es nuestra única esperanza. Solo en Él, a través de Él y por Él, tú y yo podemos vivir una vida así. Ahora, cuando tú miraste toda esta lista que es larga y tuvimos que cortar un poco, ¿hubo alguna de esas áreas que tú pensaste así, ay caramba, yo creo que eso es para mí? O yo creo que eso es una área que tengo que mejorar, que te movió un poquito de la silla, o que tú puedes decir así, Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Solo yo no puedo. Tú eres mi única esperanza, tú eres el único que me puede ayudar a perdonar y recibir perdón. Tú eres el único que puede ayudarme a mí a ser una mujer íntegra, un hombre íntegro y vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a no hacer juicio de la gente, a no juzgar a la gente. Ayúdame en que si tengo que caminar 80 kilómetros para ir a Jerusalén por una semana y volver otra vez para ofrecer la ofrenda en tu altar, ayúdame a hacerlo. Quizás ni tienes que caminar tanto, pero simple y sencillamente reconocer en tu corazón la necesidad que hay. Te voy a invitar a que te pongas de pie conmigo para que oremos, para que podamos dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ese tiempo.